Desde siempre me he hecho la misma pregunta. Hay una pregunta que siempre ronda mi cabeza cuando veo películas de animación en las que salen héroes o villanos. Soy un millennial de la generación de los 90 que evidentemente ha crecido con Hércules, con Hades, con Tarzán, con Cruella de Vil, con Pocahontas, con Mulan, con todos estos. Y siempre, como digo, me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué los malos son malos? Evidentemente, años después, una carrera de psicología, un máster, especializaciones y un sinfín de casos a la espalda y, por supuesto, actualización, me han permitido encontrar una respuesta a esta pregunta. Y justamente es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, responder a la pregunta de por qué Cruella de Vil es mala, por qué se comporta así. Y con esto comienza una nueva sección en el canal. El objetivo de la sección es analizar a diferentes personajes de Disney, sean héroes o villanos, y comentar los aspectos psicológicos y culturales de los personajes, de sus películas y de cómo nos han podido influir. La película Cruella, protagonizada por Emma Stone y dirigida por Craig Gillis, es una nueva adaptación del pasado y vida de una de las villanas más icónicas de la infancia millennial. Esta adaptación, mucho más fresca, más desenfrenada, permite dar un toque mucho más cañero a la vida de este personaje. Y sin duda una de las cosas que más me han gustado de esta película es su hilo narrativo. Una historia bien cuidada para plasmar la dolorosa realidad tras el pasado de Cruella. Una historia de abandono, rechazo y soledad que, junto a la espectacular fotografía, ambientación de Londres de los 60 y la banda sonora, nos hacen conectar mucho mejor con nuestros personajes. Porque a mí el momento en el que me pone Should I Stay or Should I Go, pues es que me captas. Oh, you got to let me know. Should I stay or should I go? Como siempre hacemos en este canal, vamos a hacer un recorrido a la historia de Cruella para poder analizar su personalidad y su comportamiento, y qué mejor que comenzar en su infancia para entender los cimientos de su personalidad. La película nos refleja con bastante acierto cómo la vida de una niña marcada por la escasez de recursos económicos o las dificultades que van haciendo frente tanto ella como su madre pueden influir en su desarrollo posterior. A ver, ¿acaso es necesario vivir en la opulencia económica para no sufrir las secuelas de un trauma? Evidentemente no. Esto no ha sido lo más importante. No contar con un referente paterno sólido o la manera en la que su madre le aporta cuidado y apoyo es fundamental para entender al personaje. Sabemos que no tiene padre y sabemos, y la película lo refleja bien, cómo la madre de Cruella se dirige hacia ella. Cuando una de nuestras figuras de apego, generalmente nuestros padres, padre o madre o alguien cercano, se dirige hacia nosotros no aceptando incondicionalmente como somos o rechazando un aspecto de nuestra personalidad, una forma en la que nos comportamos, aprendemos a rechazar y a ocultar y a sentir vergüenza por esa parte de nosotros mismos. Y eso es algo presente en Estela. De niña percibe que esa parte más impulsiva, más rebelde y también más creativa es algo que tiene que ignorar porque así no consigue que la quieran incondicionalmente. Además, aprende que cuando esa parte se presenta, esa parte más impulsiva, pero también una parte que le permite poner límites, es severamente castigada. Y esto lo vemos bastante en su etapa en el colegio, una etapa en la que se tiene que defender del acoso y una etapa en la que ningún adulto se hace responsable o sanciona a otras personas. Y es una etapa además en la que está aprendiendo a ser juzgada, señalada, castigada y a sentirse culpable. Y es curioso porque esta parte tiene bastante parecido con Joker. Evidentemente, como todas las personas, siempre hay algunos acontecimientos de nuestra vida que nos marcan más que otros. Y en el caso de Estela fue la muerte de su madre, uno de los primeros acontecimientos traumáticos. La pérdida de un referente afectivo siempre es un acontecimiento que puede desestabilizar la vida de una niña. Es un periodo de inestabilidad y de dolor que puede influir en su vida, en cómo se percibe el mundo y cómo se percibe a ella misma. Y Estela es una niña pequeña que está aprendiendo que el mundo es un lugar poco fiable, que además es un lugar peligroso donde tanto los demás como el entorno en sí mismo te pueden hacer daño. Por lo tanto, te tienes que defender. A esto le añadimos la pérdida de la única persona que la defendía, digamos que esta idea se refuerza. El mundo y los demás son peligrosos. Que recordemos que mientras pasa todo esto, Estela sigue desarrollándose y sigue creciendo y aprendiendo a lidiar con lo que le pasa. Estela está aprendiendo que tiene que mostrarse sumisa ante los demás, que portarse bien, no dar problemas y que si los da, ella será la única culpable. De ahí que cuando su madre muere, ella realiza una atribución interna de este acontecimiento, culparse por la muerte de su madre. Un razonamiento infantil, atribuirnos la responsabilidad en la relación con los adultos. Y aparte de todo esto, hay un aspecto de ella misma que va cogiendo cada vez más fuerza: Cruella. ¿Y qué hace esa parte realmente?
Ahora te lo cuento. En medio de todo esto entran en escena Gaspar y Horacio, sus futuros compinches y los únicos apoyos en la vida de Stella. Las únicas personas que la respetan, la apoyan y la validan. No son referentes perfectos, son dos chicos que roban para sobrevivir y como medio de vida, evidentemente. Pero si eres una persona, en este caso como Stella, que no ha crecido y no ha conocido el apoyo incondicional, no te vas a poner a cuestionar la moralidad de las personas que estás conociendo si estas personas te están aportando apoyo y comprensión. Y ahí es cuando la película da un salto temporal. De hecho, literalmente pasan 30 años. 30 años después tenemos a una Stella más adulta y con todos sus rasgos potenciados y reforzados. En el trabajo vemos que se repiten los patrones que ha vivido en su infancia: hostigamiento, maltrato y rechazo. Y vemos realmente cómo ella trata de esforzarse por seguir el camino de la legalidad y estar adaptada en su entorno. No se lo pone nada fácil. Jefe abusivo y con muy poca empatía es contra lo que tiene que lidiar Stella. Si a eso le añadimos que nadie interviene en este tipo de situaciones, tenemos un cóctel mucho más complejo. Otro parecido más a la vida del Joker. Hasta que llega uno de los momentos cúlmenes y más impactantes en la vida de Stella y de esta película, que es cuando conoce a la baronesa. Bueno, literalmente la segunda vez que conoce a ella. La baronesa es una persona que tiene un nivel de empatía -100, poquísima tolerancia a la frustración y un perfil narcisista bastante obvio. De hecho, está muy bien reflejado la poca autoestima que tiene y es algo común en este tipo de personas, y un ejemplo claro lo vemos cuando trata de eliminar a quien le pueda hacer sombra o superar profesionalmente. Sin embargo, la baronesa es una persona que aparece en la vida de Stella y le aporta algo diferente al resto, y es que la cree en ella, cree en su valía. Y recordemos que la validación es algo que no ha existido en absoluto en la vida de Stella hasta ahora, porque le va a ayudar a reforzar ciertos aspectos de su personalidad. ¿Pillas lo que estoy diciendo? Evidentemente esto no será perfecto, ya que hay un momento de clímax cuando Stella se entera de que la baronesa fue quien mató a su madre. Toda la vida de Stella se ha construido en torno a una idea: soy la culpable y tengo que adaptarme. Es en ese momento de tristeza y de rabia cuando ella se permite que aflore una parte de sí misma que siempre ha escuchado que tiene que rechazar. Cruella. Y te estarás preguntando ahora, ¿es Cruella débil bipolar? Un rotundo no. Entonces, ¿qué tipo de perfil o trastorno tiene Stella? Vale, yo te lo cuento, pero déjame contarte una cosa más para que lo entiendas perfectamente y luego te digo un posible diagnóstico que podría entrar en este tipo de casos. Es en ese momento cuando ella acepta esa parte de sí misma que ha sido rechazada. Una parte que le permite defenderse en el mundo, relacionarse con los demás, una parte que además recibe la aceptación y apoyo de la opinión pública, una parte que quiere. Y de nuevo, ese apoyo del mundo, ese apoyo de la opinión pública es algo que me ha recordado mucho a la película del Joker. Ella tiene una personalidad más extrovertida, más impulsiva, con una capacidad para resolver los problemas mucho mayor, y es realmente buena y una muy buena líder. Tanto es así que cuando Gaspar le dice que echa de menos a Stella, ella se defiende y se ofende. Y ese momento me ha parecido muy real porque de alguna forma lo que está reflejando es como cuando cambias, cuando marcas límites, cuando aprendes a lidiar con lo que te pasa, es el resto del mundo el que te echa en cara que has cambiado, que le gusta más la otra parte de ti misma o de ti mismo, y de verdad me ha parecido muy real porque es muy frecuente en este tipo de casos. Y con toda la información que te he aportado en este vídeo, creo que me puedo decantar por un tipo de perfil en específico, de un trastorno: el trastorno de identidad disociativo. La película refleja muy bien cómo hay una presencia de, en este caso, dos identidades, y cada una con su patrón propio y persistente, tanto de percepción, interacción y concepción de ella misma y del entorno. Vemos a Stella y a Cruella y cómo cada una se relaciona con los demás y con el mundo de una forma diferente, tiene una concepción de ellas mismas diferentes, y además cómo estas dos partes de su personalidad tienen un patrón de comportamiento claramente diferente. Es destacable también como hay una incapacidad para recordar cierta información personal relevante. Por ejemplo, en la escena del escaparate vemos cómo Stella se despierta sin recordar por qué está ahí, quién ha hecho eso, sin recordar una parte de ella misma. Sí, por responder a la pregunta del principio, ¿por qué son malos estos villanos? Mi respuesta la tengo clara y es tanto aplicable al caso de Cruella o de Stella y al personaje del Joker, porque ambas realidades reflejan un mismo concepto. La vida no es algo que nos haga que de un momento a otro somos malos o no, es un conjunto de circunstancias, de aprendizajes, de lidiar con lo que nos pasa y con lo que nos sucede, pero nadie nace de por sí con unas características así. Vemos
vemos cómo estas películas marcan mucho la interacción con el entorno como también un factor importante en la vida de estos personajes, y creo firmemente que al final es algo que tenemos que recordar, que no por tener unas características individuales muy concretas vamos a ser personas buenas o malas, sino que en la interacción de esas características con el entorno se va a determinar un poco, a predecir nuestro comportamiento. Yo es una pregunta que lanzo: ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en la vida de Stella cuando era pequeña los niños la hubieran aceptado, la hubieran acompañado en su cambio, el director no hubiera sido un capullo y hubiera dado un trato diferente a Stella? O si, por ejemplo, el jefe de Stella cuando es adulta le hubiera dado una oportunidad. ¿Hubiera cambiado todo eso en la vida de Stella y se hubiera adaptado mejor a la sociedad? Es una pregunta que me interesa hacerte y que, como siempre, te leo en los comentarios para que profundicemos un poco al respecto. Y espero que el vídeo te haya gustado, que le demos un buen inicio y apoyo a esta sección. Recordad que para mí es muy importante si apoyáis los vídeos con comentarios, si lo compartís por vuestras redes sociales, vais a ayudar a que el canal crezca y crezca más. Y que, como siempre, si queréis recomendaciones de futuros análisis, en este caso de Disney, porque la sección va a tratar de eso, dejadlo, que yo lo leo y preparamos un vídeo. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.